بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الأسبوع الثاني من الدورة التكوينية السادسة للمسلمين الناطقين باللغة الأسبانية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empezamos con la semana número 2 del sexto nivel del ciclo formativo para musulmanes hispanohablantes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ الفقرة الثانية من هذا اللقاء. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a empezar con la segunda parte de esta charla. وهي مع حكم جديد من أحكام الفقه في الإسلام. Vamos a tratar otra de las leyes de la jurisprudencia islámica. بدأنا الحديث عن أنواع النجاسات. Empezamos hablando sobre el tipo de impurezas. وتحدثنا عن النجاسة الأولى ألا وهي الميتة. Estuvimos hablando del primer tipo de impurezas, que es el animal muerto. ثم بدأنا الحديث في اللقاء السابق عن النجاسة الثانية وهي الدم. A continuación estuvimos hablando del segundo tipo de impureza, que es la sangre. وقسمنا الدم إلى قسمين. Dividimos, si os recordáis, dividimos la sangre en dos subtipos. دم الآدمي أي الإنسان. La sangre procedente de las personas. والقسم الثاني هو دم الحيوان. Y el segundo tipo sería la sangre procedente del animal. الدماء كلها لا تؤكل ولا تشرب. Cualquier tipo de sangre está prohibido que la comamos o la bebamos. هذه قاعدة يجب أن يعلمها المسلم. Esto es un principio islámico que debemos conocer. لقول الله في القرآن Según el dicho de Allah en el Corán, حرمت عليكم الميتة والدم. se os ha prohibido el animal muerto y la sangre. فذكر الله بصريح القول حرمة الدم. Entonces Allah nos dice muy claramente que está prohibido que nosotros consumamos la فلا sangre. يجوز لمسلم إذا جرحت يده وسال الدم منها أن يشرب هذا الدم. Entonces debemos saber como musulmanes que si nosotros tenemos una herida y nos sale sangre, nosotros no podemos chupar esa هذا لا sangre. يجوز. No podemos hacer eso. لأن الدم محرم على Porque الإنسان. para nosotros la sangre está prohibida. بالنسبة للقسم الأول وهو دم الإنسان Entonces, respecto a este primer tipo de sangre, que es la sangre de las personas, ينقسم أيضا إلى قسمين. también podemos hacer una subdivisión. دم يخرج من القبل أو الدبر. Habrían dos tipos de sangre. Una sangre que sale a partir de los dos orificios de las zonas íntimas de la persona. وهذا دم نجس. Y esta sangre siempre es impura. يجب على المسلم أن يتطهر منه. Y el musulmán debe purificarse de este tipo de sangre. وبخاصة النساء دم الحيض والنفاس والاستحاضة. Sobre todo, me refiero a las mujeres, la sangre de la menstruación, la metrorragia y el puerperio. الدم الثاني هو دم الجروح. El segundo tipo de sangre sería la sangre que sale en las heridas. أو بمعنى أدق هو الدم الذي يخرج من غير السبيلين. O, para ser más exacto, sería la sangre que no sale de estos dos orificios que me he يخرج من referido antes. الأنف أو الفم. Puede salir, por ejemplo, de la nariz o de la أو boca. من أي جرح من O جروح a partir de cualquier herida que nos hayamos hecho. ¿Sí? فهذا الدم ليس بنجس. Esta sangre no es impura. فإذا سقطت نقطة أو أكثر من ذلك على ثوب الإنسان وهو متوضئ. Quiere esto decir que si cae una gota o más de sangre procedente de esta herida y cae sobre tu ropa, وصلى بهذا الثوب si tú rezas con esta ropa manchada de sangre, فصلاته صحيحة. tu rezo va a ser aceptado. أما إن كانت النقطة أو النقطتين من القبل أو الدبر Sin embargo, si los restos de sangre no proceden de una herida, sino que proceden de estos dos orificios de las هل zonas تصح íntimas, الصلاة في هذا الثوب؟ ¿creéis que podéis rezar con las manchas en esta ropa? لا تصح. No, no está no es لأن correcto. الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر هو دم نجس. Porque la sangre procedente de estos dos orificios de las zonas íntimas hemos dicho que es impura. فإذا أصاب الثوب Entonces, si la ropa se mancha con este tipo صار de الثوب sangre, نجسا. pues esta ropa se convierte en impura. فيجب غسل موضع Y الإصابة entonces قبل estamos الصلاة. obligados a lavar el lugar que ha sido manchado por esta sangre. هذا ما تحدثنا عنه في اللقاء السابق. Sobre esto estuvimos hablando, si recordáis, la semana pasada. وذكرنا شيئا أن المرأة المسلمة إذا حاضت
لا تكون نجسة. También estuvimos diciendo que la mujer musulmana cuando tiene la menstruación, ella misma no es una persona impura. النجاسة في الدم فقط. Que solamente la impureza وليست في está الجسد. en la sangre de la menstruación, pero no en el cuerpo de la mujer. فجسد المسلم يظل طاهرا Porque el cuerpo del musulmán siempre es puro. سواء كان جنبا أو غير جنب. Ya sea que esté en estado de janaba o no. سواء كانت المرأة على حيض أو بدون Ya حيض. sea que la mujer está menstruando o no. لقول النبي صلى الله Por el عليه dicho del profeta وسلم sallallahu alaihi wasallam, إن المؤمن لا ينجس. ciertamente el creyente nunca está impuro. اليوم نتحدث عن القسم الثاني Hoy vamos a hablar sobre el segundo tipo de sangre, وهو دم الحيوان. que es la sangre de los animales. لا يجوز عندنا في الإسلام En el Islam no está permitido أن يشرب المسلم دم حيوان que el musulmán beba la sangre de un animal, ولا أن يدخله في طعام، ni tampoco que lo cocine, que la cocine. فهذا محرم عندنا في الإسلام. Para nosotros en el Islam está prohibido consumir sangre. والحيوان ينقسم إلى قسمين: Y también podemos dividir en dos grupos a los animales. حيوان يؤكل لحمه Los animales que son lícitos para nosotros comer su carne, كالبقر والغنم والإبل، como por ejemplo la vaca o las ovejas كالدجاج o el كالأرانب. camello, o por ejemplo los pollos o los conejos. وقسم آخر لا يؤكل لحمه Y otro tipo de animales cuya carne para nosotros es ilícita, كالسباع والنمور والأسود. como por ejemplo los leones, los tigres o los animales salvajes. حد بياكل أسود فيكم؟ ¿Alguno de vosotros come leones? كنتوا الرجال أنا عارف ما عادش في أسود في زمن الرجال. نبدأ أولا بدم الحيوان الذي يؤكل لحمه. Ahora vamos a empezar hablando sobre la sangre del animal que es lícito para nosotros comer su carne. ينقسم أيضا إلى قسمين: También en este grupo podemos subdividirlo en dos grupos. دم سائل وهو ما يسميه القرآن المسفوح، Una sangre وهو الذي يسيل عند ذبح الشاة أو البقرة una أو sangre الجمل. líquida, que es la sangre que sale cuando degollamos al cordero, por ejemplo. هذا الدم الذي يسيل عند الذبح Esa sangre que se derrama cuando nosotros degollamos este animal دم نجس. es una sangre impura. إذا أصاب الجسد Si esa sangre, أو الثوب si esa sangre toca tu cuerpo o toca tus لا ropas, تصح الصلاة فيه، tú no podrás rezar con esas ropas manchadas de esa sangre. لقول الله في Por القرآن: el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, قل أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي di, en todo lo que me ha sido revelado no encuentro nada que esté prohibido como alimento, محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. excepto el animal hallado muerto فذكر o la sangre derramada. الله في الآية حرمة الدم السائل. Entonces Allah ha citado en esta ley que está prohibido pues consumir la sangre derramada. فلا يجوز للمسلم أن يأكله Entonces no está permitido que nosotros como musulmanes pues consumamos esta sangre. ولا أن يتركه على جسده أو على بدنه إذا رغب في الصلاة. Ni tampoco está permitido que dejes los restos de esa sangre sobre tu cuerpo o sobre tu ropa si es que quieres rezar. إلا أنه يستثنى بعض الأنواع من الدم المأكول من اللحم المأكول لحمه. Pero hay alguna excepción en estos tipos de sangre procedente de animales lícitos para nosotros, وهو الدم الذي يكون في اللحم، que es la sangre que se ha quedado en la carne. فهذا يصعب الخلاص منه. Esto para nosotros es muy difícil deshacernos de esta sangre. المسلم عليه أن يغسل هذا اللحم، Nosotros debemos lavar esta carne, فمهما غسل سوف يظل الدم في اللحم، pero por mucho que lavemos esta carne siempre va a quedar sangre dentro, لأن هذا اللحم الدم صار جزءا من اللحم. porque esa sangre ya prácticamente forma parte de esa carne يصعب التخلص y es منه. muy difícil separarla. لذلك الإسلام عفى عن هذا الدم الموجود في داخل Por eso اللحم. el Islam pues, nos ha permitido consumir esa carne en la cual ha quedado pues, restos de sangre. أو Porque no هناك podemos دم يتجمد في داخل العروق
الصغيرة. O, por ejemplo, la sangre que se ha quedado atrapada pues en las venas pequeñas del animal y وهذا no ha يصعب salido. التخلص منه أيضا. También es muy difícil que nosotros nos deshagamos de esa sangre. فأجاز الإسلام عند الطهي أن يؤكل هذا الدم. Entonces, el Islam nos permite comer esa sangre que ha quedado ahí en esas venillas. لا أن يؤكل منفردا عن اللحم. No está permitido que tú te comas la sangre separada de la carne, pero te vas a comer la carne y dentro pues van a quedar pequeños restos de esa sangre que no ha logrado salir con el degüelle. وهذا قالته السيدة عائشة Y esto lo dijo la señora Aisha, زوجة النبي صلى الله la عليه esposa del profeta وسلم sallallahu alaihi wasallam. إذ قالت كنا نطهي اللحم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم Cuando dijo, pues nosotros cocinábamos la carne en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam فكنا نرى العروق فوق القدر يعني فوق الماء y a veces pues observábamos que habían como venillas encima del agua. وهو الدم الذي يكون في اللحم Y pues esas venillas contenían la sangre que estaban en esa carne. وفي رواية أخرى Y en otra lectura تقول كنا نأكل اللحم فنرى صفار الماء. entonces, en otra narración, la señora Aisha dice, pues solíamos comer la sangre y, solíamos comer la carne y dejaba pues un cierto tono en el agua, o sea, فنحن por el hecho de مهما haber sangre un poquito, pues dejaba فنحن un color en el agua. مهما غسلنا اللحم Pero por mucho que lavásemos en la ووضعناه في carne القدر y que lo pusiésemos لابد أن يتغير الماء. يتغير الماء عند الطهي. Bueno, que por mucho, por mucho que nosotros nos dediquemos a lavar muy concienzudamente la carne antes de cocinarla, por mucho que lo hagamos, seguramente cuando cocinemos esa carne, la carne va a hacer que el agua del cocido tenga un color, a causa de los restos pequeños de sangre que hay. فهذا معفو عنه. Y esto pues se te perdona en el لا Islam. حرج فيه No pasa nada. لأنه يصعب على الإنسان أن يتخلص من هذا Porque الدم. realmente es muy difícil para nosotros deshacernos de esos pequeños restos de sangre. النوع الثاني El segundo tipo من الدم المستثنى de este tipo de sangre que sería una excepción, هو que sí que podemos الكبد comerlo, والطحال. الكبد والطحال. sería la que hay en el hígado, el tojal. ¿El hígado y qué? Páncreas. El páncreas. No. No. ¿Dónde estaba el hígado? البنكرياس شيء. El hígado sí. No, pero el otro viene pegado en el hígado, es páncreas. Páncreas, pues dice que no. Hermano. No. No, el páncreas, no es el pulmón. No, es el pulmón. Páncreas. Es el páncreas. Es el bazo. El bazo seguramente. El bazo, el hígado y el bazo. نعم مش عارفها بس مش هي. فالكبد والطحال Entonces, hemos dicho que esto también entra dentro de esas excepciones que sí que podemos comer. Dijéramos que el hígado es como si fuese una sangre que se ha quedado ahí لو ضغطنا على الكبد cuajada. يكون دما. Si tú coges el hígado, vas a tener las manos llenas de sangre. فهذا معفو عنه. Pero esto está permitido en el Islam. يجوز للمسلم أن يأكله. Está permitido que los musulmanes coman. السؤال الآن La pregunta es, لو أن إنسان يقطع اللحم si una persona corta la carne وهو متوضئ y tiene las abluciones hechas, فجاء على ثوبه بعض نقاط الدم y mientras que está cortando la carne, pues le salpica un poquito de sangre en su ropa أو على يديه o en su mano. هل يجوز له الصلاة ¿Creéis que esa persona tiene que volver a hacer las abluciones o puede rezar directamente con las في abluciones? هذا الثوب؟ ¿Puede rezar con esa ropa manchada? سي يجوز. Pues sí, sí que puede. النجس هو الدم السائل عند الذبح. Hemos dicho entonces que la sangre impura es la sangre que se derrama en el degüello. هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند قطع العنق. La sangre que se derrama cuando nosotros degollamos el animal. أما الدم الباقي في اللحم وفي العروق الصغيرة Sin embargo, la عند sangre que queda تقطيعها atrapada en las pequeñas venas o en la propia carne del animal, فهذا esta دم sangre طاهر. no es impura y es una sangre pura. فإذا صلى أحدنا في ثوب مصاب بهذا Lo cual quiere decir que si nosotros rezamos con unas فصلاته ropas que han sido صحيحة. manchadas por esta poca sangre, لأن pues, الصحابي عبد الله بن مسعود nuestro رضي rezo es الله correcto عنه porque el compañero Abdullah ibn Saud نحر جملا ذبح جملا degolló un camello
فبعد أن انتهى من تقطيعه Y después de que ya hubo كان على acabado بدنه de cortar su وعلى carne, ثوبه آثار الدم pues en su cuerpo y en sus ropas habían quedado manchas de esa sangre. فأذن للصلاة Entonces se llamó a la oración وأقيمت الصلاة y establecieron la oración, فدخل في الصلاة y esta persona, este compañero, pues empezó a rezar ولم يزل ما على ثوبه وبدنه من sin الدم quitar ningún resto de sangre que había quedado en su cuerpo ni en su ropa. فدل ذلك على أن الدم الموجود في اللحم إذا أصاب البدن أو الثوب فهو طاهر. Esto quiere decir que la sangre que ha quedado atrapada en la carne o en las venillas de esta carne nos mancha el cuerpo o la ropa, pues no hay ningún problema en rezar. هذا بالنسبة للحيوان الذي يؤكل لحمه. Esto en cuanto a los animales cuya carne es lícita para nosotros. أما دم الحيوان En cuanto a la sangre الذي del لا animal يؤكل لحمه cuya carne no es lícita para nosotros, لو أن أحدكم كان يصطاد أسدا imaginaos que uno de vosotros, por ejemplo, caza un león. ده في الحلم يعني في المنام Me refiero a que lo hace soñando. فإذا بدم الأسد يصيب جسده Y entonces la sangre del león pues toca tu cuerpo o tus ropas. هل يصلي في هذا الثوب؟ ¿Creéis que podrá rezar con esa ropa manchada de la sangre del león? لا يصلي فيه No, no puede. لأن دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. Porque la sangre procedente del animal cuya carne no comemos, o porque está prohibido comerla, pues esa sangre también es impura. لذلك يجب على المسلم Por eso el musulmán أن يتخلص من هذا الدم الذي على جسده وعلى ثوبه قبل debe الصلاة. limpiar esa sangre y que ha caído a su cuerpo o a su sangre antes de rezar, o a sus ropas antes de rezar. كذلك أيضا دم الميتة Del mismo modo la sangre del animal muerto, سواء كان مأكول لحمها أو غير مأكول. ya sea que este animal muerto es un animal cuya carne podemos comer o no. إذا أصاب دمها ثوب وبدن الإنسان Si la sangre de este animal muerto toca nuestro cuerpo o nuestras يجب ropas, على المسلم أن يزيله debemos limpiar esa sangre. وألا يصلي بثوب عليه Y شيء no من podemos هذا rezar con esa ropa manchada con esa sangre. لأن وجود هذا الدم يبطل الصلاة. Porque esa sangre pues hace que nuestro rezo sea incorrecto, no se acepta. قد يسأل سائل Alguna persona podría preguntarme, دم السمك la sangre procedente del pescado, هل هو طاهر أم غير ¿es una sangre طاهر؟ pura o impura? دم السمك La sangre procedente del pescado, نحن لا نشربه ولا نأكله. evidentemente ni la comemos ni la bebemos. يعني لا نمسك السمكة ونخرج منها الدم، هذا لا يجوز. No sacamos la sangre del pescado y la consumimos. لأن الدم محرم Porque علينا en أن general hemos نأكله dicho أو que es un أن principio en نشربه. el Islam que la sangre para nosotros es prohibido consumirla. وإنما هذا معفو عنه Sin embargo, bueno, está permitido que nosotros comamos el pescado pues con los restos de sangre que لصعوبة pueda tener. التخلص منه. Porque también es muy difícil deshacernos de esa sangre. فإذا كانت واحدة منكن أو واحد منكم يقطع حوتا Entonces, si uno de vosotros está cortando un pescado فجاء شيء على ثوبه أو على يده وصلى y al limpiar ese pescado pues te caen restos de sangre en tu ropa o en tu cuerpo, أتكون صلاته صحيحة أم لا؟ ¿creéis que podéis rezar directamente? ¿Será un rezo aceptado? صلاته صحيحة Sí. لأن دم السمك ليس بنجس وإنما Porque هو طاهر. la sangre del pescado no es impura, sino que es pura. هل من سؤال فيما قلنا؟ ¿Hay alguna pregunta sobre lo dicho? شيخ تفضل. بالنسبة للمخ الرأس لأن احنا عندنا في المغرب كياخذ المخ وعندك الشرايين بس في المغرب بس؟ Está preguntando la hermana y con respecto al cerebro, que también a veces tiene como unas venillas y nosotros en Marruecos lo comemos. بالنسبة للمخ نصرفوا على حسب يخرج لك العروق الدم عاد نطبخه ولا نطبخه؟ لا هو الواجب علينا أن ننظفه وأن نغسل هذا المخ Lo que nosotros debemos hacer es limpiar bien ese cerebro ونجتهد في غسله y hacerlo concienzudamente. فإن بقى فيه شيء Y luego si al final queda un poco فهو que no hemos معفو podido عنه. sacar, pues no pasa nada. يعفى عنه ولا شيء Se في te هذا. permite. لأنه يصعب التخلص منه. Porque a veces es difícil sacar todo.
Una forma de sacar los restos de sangre de la carne es darle un hervor muy rápido en agua, muy rápido, muy fuerte, sacar la carne, tirar el agua y el resto de sangre queda en el agua. Pues la vuelves a utilizar ya para guisar y prácticamente no queda nada. الأخ بيقول إن إحنا ممكن نتخلص من الدم اللي في اللحم ممكن نغليها كده سريعة، والدم اللي يفضل في المية نرميه وبعد كده نطبخه. لا، هو هذا ما أفعله أنا حتى عند الطهي. La verdad es que eso es lo que yo hago cuando cocino la carne. ولكن أنت عندما وضعت اللحم في الماء Sin embargo, cuando الذي tú يغلي pones la carne en la olla con agua hirviendo, هناك دم يخرج مع الماء. hay una cantidad de sangre que sí que sale con el agua. السخونة تجمد الدم في داخل اللحم. Pero también lo que hace este hervor y el hecho de que el agua esté tan caliente es que hace que la sangre se quede cuajada dentro de la فلا زال carne. هناك دم موجود O sea في que اللحم. seguramente también queda un poquito de sangre. No vas a poder deshacerte de toda la sangre por mucho que hagas. فالعلماء قالوا Entonces los expertos han dicho هذا معفو que عنه no pasa nada, لأنه صار من تركيب اللحم que esto ya forma parte de la carne y que no وليس pasa nada. منفصلا عن اللحم. No se puede considerar como sangre separada de la carne, sino como una misma pieza. المنفصل عن اللحم هو النجس والمحرم Lo que sí se puede separar fácilmente de la carne, esto es lo que está prohibido para وهو nosotros. الذي يخرج عند الذبح. Y es precisamente la sangre que se derrama cuando degollamos al animal. الله أعلم. Y Dios sabe más. هل